Bueno, seguimos entonces con la doctora Silvia Grayev, que es médica acupuntora en la sección de acupuntura del Departamento de Cuidados Paliativos del Instituto Roffo. También es miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Acupuntura, es miembro de la comisión directiva de ASOI y es docente de la Sociedad Argentina de Acupuntura. Y Silvia va a completar un poco el enfoque de las terapias complementarias en el tratamiento del paciente oncológico y el control de síntomas. La acupuntura, bueno, como ya ustedes saben, es una técnica milenaria que obviamente es parte de la medicina tradicional china y que consiste en, con delgadas agujas, hacer punciones en distintos puntos que están ubicados en trayectos virtuales que son en la parte anterior, lateral y posterior del cuerpo, que son los canales o meridianos de acupuntura. Estos puntos que se hallan en distintas zonas estratégicas porque están ubicados cerca de paquetes vasculonerviosos, que son zonas donde hay mucha información, zonas ricas en neurotransmisores y neuroquímicos. Bien, bueno, acá es cómo se hace la acupuntura y se usa con éxito en la aplicación para varias dolencias y patologías. La Organización Mundial de la Salud la viene avalando ya desde los años 90 y ahora, si quieren ver online, en el año 2003 ha publicado un libro con una recopilación de trabajos de alta calidad científica y separado por capítulos para las distintas áreas y especialidades médicas. O sea que esto ya tiene bastante aval. Además, la Sociedad de Oncología Integrativa, en sus guías para las prácticas clínicas de medicinas basadas en la evidencia, la ha categorizada con la clasificación 1A, que es alta evidencia científica y alta efectividad. Con respecto a mi experiencia, yo estoy desde el año 2004 en el servicio de cuidados paliativos del Instituto Roffo, donde fui invitada para ver qué podíamos hacer o cómo podíamos ayudar a estos pacientes con cáncer avanzado en el tratamiento de los síntomas. Quiero sí decirles que en aquel momento también cuidados paliativos era una especialidad relativamente joven. Por lo tanto, dentro del instituto, las derivaciones no eran, por parte de los otros servicios, no eran demasiado claras. Por lo tanto, lo que hacían era mandarnos pacientes en estados ya muy terminales, donde estábamos acompañando al buen morir. Donde acá fue para nosotros, los acupuntores, un gran desafío, porque como dijeron anteriormente, nosotros trabajamos con el chi o energía vital, y eran pacientes que estaban en condiciones sumamente desvitalizados. Aún así, gratamente nos sorprendimos de las respuestas benéficas que obtuvimos. Gracias a eso todavía permanezco en el servicio. Pero con el correr de los años es como que las derivaciones ya fueron cambiando. Digamos que los objetivos de paliativos, que no solamente era ayudar al buen morir, sino también que el paciente tenga calidad de vida, significó derivaciones más anticipadas con pacientes que aún estaban con tratamientos para su enfermedad, pero que tenían algún tipo de sintomatología. Por lo tanto, yo en el servicio veo una amplia gama de pacientes en distintos estadios evolutivos, para lo cual hemos visto fundamentalmente el síntoma más acuciante, como han dicho anteriormente, que era el dolor. Entonces, la acupuntura tiene bastante buena eficacia en el tratamiento del dolor somático. Los pacientes ya vienen, que me llegan a mí, vienen, por supuesto, todos medicados, porque la acupuntura, para sostener el efecto, necesita un tiempo de actuar y al paciente no se lo puede dejar esperando con dolor hasta que esto le haga efecto. Por lo tanto, de acuerdo a la escalera de analgesia de la OMS, el paciente viene medicado y comienza con su tratamiento con acupuntura.
En cuanto a, empieza a sostener el efecto con acupuntura, lo que hemos visto es que vamos bajando la dosis de medicación analgésica y a veces también bajamos de escalón de analgesia. Otras veces hemos visto que el paciente concurre a la consulta muy dolorido, tiene mucho que esperar y se le hacen rescates de morfina en ese momento subcutáneo y se le ofrece, si quiere, primero probar con acupuntura. Hay pacientes que acceden y a veces al recibir la sesión de acupuntura no necesitan el rescate de morfina. Con respecto a lo que es dolor visceral, también hay muy buena respuesta. El dolor central no he tenido ocasión, es un dolor muy complicado que no recibo esos pacientes. Y en cuanto al dolor neuropático, es un capítulo aparte, porque es un dolor que se caracteriza de ardor, de quemazón, de pinchazos, que no responde a los fármacos convencionales de la escalera analgésica, pero que sí puede, digamos, actualmente están usando en el servicio pregabalina y amitriptilina, pero que con acupuntura la respuesta es muy buena. Y como ejemplos de dolor neuropático tenemos las neuritis posherpéticas. Estos pacientes muchas veces al estar suprimidos, tienen tendencia a este tipo de patologías o las parestesias secundarias al tratamiento con quimioterapia, que muchas veces son muy intensas y es un síntoma muy molesto. Y también síndrome del miembro fantasma. El síndrome del miembro fantasma en la literatura, hay pocos casos publicados con respecto a acupuntura. He visto una revisión con 13 pacientes nada más. Yo he visto una veintena en los cuales realmente había muy buena respuesta, mucho más rápida que con el tratamiento medicamentoso. En cuanto a neuritis por compresión y radiculopatías, ya sea por el tumor u otras causas, también se favorecen, obviamente, de acuerdo al grado de la compresión. El trigémino, que se ve muchas veces en pacientes de cánceres de cabeza y cuello, también responden favorablemente al tratamiento acupuntural. Saber el aparato digestivo, las náuseas y vómitos, esto es interesante, ya sea propios de la enfermedad o secundarios al tratamiento con quimioterapia, responden muy bien. Lo mismo que también acá falta constipación, secundaria al tratamiento opioide. También la alternancia constipación-diarrea también funciona. Y la anorexia propia de la enfermedad de estos enfermos, se levanta el apetito. Muchas veces usaban medicamentosamente los corticoides y no, con acupuntura realmente no hace falta esto. Bueno, con respecto a la constipación, también secundaria a la toma de opioides, la respuesta es relativa, porque cuando están con dosis altas de morfina, la morfina es muy constipante y allí sí necesitamos la ayuda de laxantes y allí la acupuntura a veces funciona y a veces no tanto. Pero en las diarreas, por ejemplo, secundarias o constipación combinada con diarrea, de la radioterapia sí funciona muy bien. También hemos visto algunos casos de tenesmo rectal acompañado de dolor rectal y en perineo, en cánceres de vejiga o cánceres ginecológicos que infiltran a vejiga o a zona rectal, y justamente hay muy buena respuesta. Con respecto al aparato respiratorio, la tos y disnea, a veces también pueden bajar las dosis o suspender la codeína porque la acupuntura ya les ayuda. Y hemos visto algunos casos, pocos, pero que no condice el alivio de la sintomatología con las imágenes de compromiso pulmonar parenquimatoso. También en cuanto a lo que es la anemia y también los elementos formes de la sangre con las quimioterapias que justamente disminuyen, los podemos también ayudar a su recuperación. La astenia, que estaban hablando antes, la astenia responde muy, muy bien con una técnica muy sencilla que justamente, en vez de punturar
o sea, aplicar agujas en el punto de acupuntura, se aplica calor y eso ayuda un montón. El prurito, hay muchos linfomas que tienen prurito generalizado y esto que no responde a la taraxone u otras drogas y con acupuntura funciona. Lo mismo el prurito de la insuficiencia renal y de las obstrucciones de las vías biliares. La incontinencia urinaria, también en cánceres también ginecológicos que invaden vejiga o de vejiga propiamente, hay pacientes que vienen con una incontinencia terrible con el uso de pañales y luego del tratamiento, bueno, no van a recuperar la funcionalidad normal, pero por ejemplo ya en vez de pañales necesitan apósito. Y con respecto a la serostomía, hicimos una experiencia piloto que surgió casualmente justamente con la odontóloga del Hospital Roffo, que acá está, la doctora Marcela Balsangiacomo, que estuvimos en el congreso del año pasado aquí, donde la doctora Barry Castellet mencionó el tema de la serostomía, y ella dijo, bueno, ¿por qué no hacemos la experiencia en el Roffo? Y gracias a la doctora hicimos este trabajo, que ahora les voy a mostrar. Serostomía es la sequedad de boca que tiene que ver o está relacionada, en el caso de los pacientes que vemos nosotros, en cánceres de cabeza y cuello que están irradiados. Con la irradiación lo que se hace es justamente destruir las glándulas salivales y prácticamente en forma total. Es una situación que a uno le pasa en transparencia, pero la verdad que es un síntoma muy, muy desagradable para estos pacientes porque tienen unas limitaciones terribles. A la noche no pueden dormir, se tienen que levantar a cada hora a tomar líquido, la lengua se les pega en la boca, se lastiman, se infectan, hacen mucositis, es imposible tragar la comida, necesitan estar permanentemente tomando líquido, durante el día lo mismo, y muchos de esos pacientes están libres ya de enfermedad oncológica, pero les queda esta secuela que es sumamente invalidante, con la cual la parte de medicina convencional no tiene mucha respuesta. Ni los fármacos ni la saliva artificial tienen resultado. Y la doctora, justamente ella que trataba a esos pacientes, veía y también se encontraba con la impotencia de ese síntoma. Y dijo, vamos a probar. Y acá es la experiencia piloto que hicimos desde el año pasado, donde tomamos una población de 32 pacientes de ambos sexos derivados, bueno, puse odontología atrás, pero la verdad que los primeros que los derivó fue la doctora, y luego del servicio de cabeza y cuello, de clínica, de radioterapia, fonoaudiología y odontología. Solamente 4 casos concurrieron nada más que la primera vez, pero luego... bueno, estos eran los cánceres, había 17 que tenían el síntoma con una cronicidad de más de un año, subagudos 6 pacientes y 4 pacientes eran agudos. Acá están las sesiones que ellos concurrieron, mientras que un tratamiento acupuntural dura entre 10 y 12 sesiones, y los resultados fue que tuvieron un leve aumento de la saliva en 10 pacientes, un moderado aumento 15, casi normal 1 y sin respuesta 2. O sea que los resultados fueron asombrosos. Estos pacientes, como muchos estaban libres de enfermedad, a los 3 meses iban después al control a su clínico oncólogo y ellos justamente veían los resultados y las diferencias y allí fue cuando empezaron las grandes derivaciones. Vimos además que concomitantemente con la serostomía viene lo que se llama disfagia, que es justamente esa dificultad para tragar, que en realidad la mayoría de estos pacientes la presentaban y observamos que necesitaban líquidos para tragar 25 pacientes, de los cuales no necesitaban líquidos para tragar sólidos solo 3. Pero sí mejoraron su disfagia, porque si bien el problema
persistió en tantos pacientes para los sólidos, me refiero sólidos a galletitas o un bife, un churrasco, pero esta gente que comía blando o prácticamente líquido, sí podían después, dentro de estos 25, comer, por ejemplo, fideos con salsa, carne picada con salsa, cosas que sean húmedas. Para lo que nunca pudieron recuperar es para tragar sólidos, pero para ellos ya fue una ventaja. Otros presentaron dolor al tragar, de los 10 que presentaron dolor al tragar, 9 remitieron y 1 no tuvieron respuesta. Bueno, esto era mi aporte con respecto a la experiencia en el Instituto Roffo. Muchísimas gracias. La verdad, felicitaciones. Es un buen ejemplo para lo que queremos promover en lo que es la investigación en oncología integrativa, acá entre nosotros.